Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden visualizar? Me gustaría ver esas manitos, ok. Para mí es un gusto saludarles el día de hoy a todos los que están aquí conectados desde diferentes latitudes de todo Latam. Para mí es un gusto. Voy a empezar a compartir nuestras diapositivas del día de hoy para que tengamos unos 50 minutos, bueno, una hora, 55 minutos vamos a estar aquí compartiendo, aprendiendo muchísimo sobre lo que es la psicología educativa. Así que espero que por allí cada uno de ustedes tenga sus notas o también igual le vamos a enviar el material a todos los que se han conectado mediante nuestras distintas plataformas. Ok, voy a compartir nuestras... ok. Mm, por allí veo algunas personas que ya tienen sus apuntes súper importantes para dar. Ok, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que será nuestra segunda clase. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que están aquí que no se han conectado en nuestra clase pasada el día viernes. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a recordar eso que hemos estado aprendiendo. Para mí es un gusto quienes no estuvieron en la clase pasada. Quiero recordarles que yo soy el licenciado Wilder Cuicas, soy psicólogo, tengo experiencia en distintos ámbitos de la psicología y bueno, me encanta muchísimo enseñar, así que espero tener ese feedback de ustedes también y que esa información pueda llegar a ustedes y que juntos podamos construir el conocimiento. Como hablamos en nuestra clase pasada, lo importante de poder construir ese conocimiento, ya que la educación, nos damos cuenta, el método, la enseñanza, no solamente se da eh, con que exista un formador o con que exista un profesor, un educador, un maestro, sino también los estudiantes tienen esa oportunidad de ser agentes activos dentro de los lugares, dentro del contexto educativo. Y eso vamos a estar conversando el día de hoy un poquito más, porque quiero recordarles que la clase pasada estuvimos hablando un poquito sobre esas bases que es la psicología educativa y vamos a recordar un poquito. Ok, recordemos, importante recordar. Para mí siempre es muy importante que nosotros podamos recordar eso que hemos estado aprendiendo. En nuestra primera clase exploramos qué era la psicología educativa, su importancia y las principales teorías del aprendizaje. Vimos cómo el conductismo, ya sea por nuestro querido Pavlov y Skinner, explicaban el aprendizaje de estímulos y refuerzos y cómo el cognitivismo también, según Ausubel, destacaba la conexión con conocimientos previos y cómo el constructivismo, a través de Piaget y Vygotsky, vamos a estar hablando un poquito más de Piaget hoy, enfatiza la construcción activa del aprendizaje y la influencia en el entorno social. Con esto en mente, hoy vamos a profundizar un poquito más en el desarrollo cognitivo y psicosocial, entendiendo cómo influye eso en el proceso educativo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bien interesante. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a hablar un poquito sobre la comunicación educativa y ese impacto que tiene en el desarrollo cognitivo y socioemocional. Es bien importante que nosotros como docentes, en ese rol de formadores, de educadores, nosotros entendamos esa comunicación educativa que nosotros podemos tener, que nosotros podemos dar y que no solamente se da desde el rol de ser un formador, sino que también se da desde el rol de ser un padre también, porque quizás hay muchos que aquí que son padres y todas estas herramientas también las van a aplicar dentro del contexto de la familia. Entonces es importante que nosotros podamos hoy revisar cómo es nuestra comunicación educativa, es decir, al momento de enseñar y más adelante vamos a tener esa información totalmente completa. Hoy también vamos a pasearnos un poquito sobre lo que es la teoría del desarrollo cognitivo de nuestro querido Piaget y también vamos a hablar sobre la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson. Nos vamos a pasear por ella, vamos a ver cómo la podemos aplicar en el aula, vamos a conocer un poquito qué nos decían estos autores y vamos a pasearnos bastante hoy en esa conexión que podemos tener nosotros como formadores para en esa influencia que tenemos sobre nuestros estudiantes. Ok, ¿vamos bien hasta aquí?
Cada vez que yo le diga si vamos bien hasta aquí, ustedes van a dar manitos en, eh, en ese chat, ¿vale? Así voy viendo ese feedback, ya que no los puedo escuchar a todos, pero, o quizás leer a todos, pero sí estoy viendo esas manitos allí que de una u otra manera, son estímulos para mí. Ok, vamos a dar inicio y me encanta porque hoy vamos a hacer un poquito distinto. Quienes estuvieron en la clase pasada vieron que había como mucha información, hoy vamos a hacer un poquito distinto porque quiero que pensemos, hoy quiero que nos preguntemos, hoy quiero que nos cuestionemos un poquito y que esa información que nosotros tenemos dentro, adquirida a lo largo de nuestra vida, de nuestro aprendizaje, de nuestros estudios, que también nosotros podamos hoy repensarla y cuestionarla, como les decía la semana pasada, la clase pasada, yo les hablaba mucho de esas distorsiones cognitivas. Entonces, eso también se da por ver esa interpretación de la información, esa asimilación de la información. Ahora bien, vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cómo creen que el desarrollo cognitivo y emocional influye en el aprendizaje? Pensemos un poquito en eso. ¿Cómo creen que el desarrollo cognitivo y emocional influye en el aprendizaje? Pensemos un poquito en eso. ¿Ok? ¿Cómo creen que el desarrollo cognitivo y emocional influye en el aprendizaje? ¿Creen que es importante ese desarrollo cognitivo? ¿Creen que es importante ese desarrollo emocional? ¿Y cómo esas dos esferas influyen en ese aprendizaje? Es importante que podamos mirarlo. Ok. Por aquí veo que Geraldine Vega escribe, influye en el desarrollo de las capacidades. Mayerlin Florentino indica, para mí sí. Estoy leyéndolos. Ahora bien, vamos a pasar a una siguiente pregunta. Ahora esto sí quiero que lo puedan responder en el chat. Piensen en un profesor o formador que realmente haya impactado tu aprendizaje. ¿Qué hacía diferente a los demás? Comenten ahí en el chat. ¿Qué hacía ese profesor que logró impactar en tu enseñanza? Que logró impactar en tu aprendizaje, que logró conectar contigo. Comenten en este chat algunas características. Ok, por aquí colocan mejor comunicación, la alegría de mi profesor de primaria, trabajaba de forma creativa y motivacional, la empatía y la manera de enseñar a sus estudiantes, adaptar los aprendizajes teniendo en cuenta la condición y necesidad de los estudiantes, entender que no todos tenemos el mismo nivel de aprendizaje, su paciencia, la importancia de la comunicación. Ay, por aquí también me escriben, yo no tuve ningún impacto con algún docente. Nos hacía escuchar charlas de psicoterapia. Era chistoso, la igualdad, un buen apoyo, la comunicación, el respeto, la paciencia, la exploración. Las clases más dinámicas, oye, bien interesante, la igualdad, la comunicación. Mi profesor de educación inicial, excelente maestro y paciencia. Ok, qué bueno. Mi psicóloga tiene la vocación para poder escuchar y saber llegar a las personas. Bueno, también habilidades importantes desarrollar para su labor. La creatividad que tienen los docentes al momento de enseñar, oye, bien importante para mí la creatividad, no solamente por el tema de salud mental, pero también en el área de educación. Es bien importante que nosotros podamos ponerlo en práctica y también evaluar eso que creatividad, porque muchas veces creatividad se va al área manual y realmente la creatividad tiene mucho más que ver. Podríamos hablar un tema bien interesante sobre la creatividad. Pero bueno, me encantan todas esas respuestas y voy a compartir un poquito. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque cuando pensamos en un profesor o en un formador que realmente haya impactado en nuestro aprendizaje y que hacía diferente a los demás, nos damos cuenta que había algo que conectaba con nosotros. Hizo algo que nos hizo eh, conectar, que nos hizo estar más cerca de ese profesor. Logró dar, como quien dice, en el clavo, pero es porque logró ese puente que les decía yo la clase pasada, que nosotros como profesores podemos crear para que nuestros estudiantes puedan construir realmente esa, ese conocimiento, esa experiencia significativa. Y partiendo de esta pregunta, quiero que hoy podamos conectar con esto.
el impacto de la comunicación en el desarrollo cognitivo y socioemocional. Antes de eso, quiero compartirles un poquito de la importancia de lo que es la comunicación educativa. Cuando hablamos de comunicación educativa, hablamos de ese proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores y habilidades dentro del contexto de enseñanza y aprendizaje. Es importante que nosotros podamos entender que la comunicación educativa eh, es ese canal, ese proceso mediante el cual nosotros transmitimos. Pero cuando hablamos no solamente de comunicación y en el área de educación, estamos hablando de que nosotros transmitimos conocimientos, valores y habilidades para que en esa enseñanza, en ese proceso, nuestros estudiantes puedan conectar ese aprendizaje que se les quiere dar, que se pueda lograr, que pueda llegar a más allá. Y varios puntos claves que quiero darle hoy es que no solamente en la comunicación se trata de hablar, sino de cómo nos comunicamos. La comunicación no se trata solamente de hablar, sino de cómo nos comunicamos. Disculpen que estoy pasando un poquito las láminas, que creo que se me perdió. Como les decía, no solo se trata de que nosotros digamos algo, sino de cómo lo hacemos con nuestros estudiantes. Por ejemplo, si yo fuese llegado aquí de una vez, bueno, muchachos, o bueno, estudiantes, bueno, personas que están aquí, de una vez vamos a comenzar a hacer tal cosa y yo sin presentarme, sin conectar con ustedes y dar un espacio para saber quiénes están allí, para ver cómo reaccionan, para ver qué piensan ustedes. Entonces ya vendría imponiéndome. Yo con el hecho de tener la información y conectarla, comunicarla a ustedes, entonces listo. Pero es importante entender que no se trata solamente de hablar, sino de cómo hablamos, de cómo nos comunicamos con nuestros estudiantes. Como yo les decía, hoy vamos a hacer mucho enfoque en entender las etapas, pero también entender esa área emocional. Otro punto clave con el tema de la comunicación educativa es el tono, la claridad y la intención, ya que esto afecta la motivación y el aprendizaje. No es lo mismo que yo te diga, bueno, la comunicación educativa es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, habilidades dentro del contexto de enseñanza educativa. Ya. O que te diga, bueno, ¿sabes que la comunicación educativa es el proceso mediante el cual se transmiten esos conocimientos que tienes tú en tu cerebro, esos valores que podemos compartir o que podemos transmitir y esas habilidades que tú puedes desarrollar? Entonces es importante cómo nosotros, el tono que nosotros tenemos, la claridad para comunicar y la intención que nosotros tenemos que tiene que ver con nuestros objetivos. Pero un punto bien importante también en la comunicación educativa es la retroalimentación, ya que la retroalimentación adecuada potencia el desarrollo cognitivo y socioemocional. Eso me gustaría que usted lo pudiera anotar por ahí, lo pudiese anotar por ahí. La retroalimentación adecuada potencia el desarrollo cognitivo y socioemocional. Por aquí Luis Aguilar dice, no solo es que lo que dices, es la forma como lo dices. Y sin duda alguna es importante. No es lo que decimos, es cómo lo decimos. Y eso hablaríamos en psicología de asertividad. Un tema bien importante que necesitamos desarrollar y seguir desarrollando como educadores. Y quiero ponerles un ejemplo. Imagínense un profesor que corrige de forma positiva y constructiva, genera confianza en sus alumnos. Pero también podemos ver otro que solo señala errores sin explicar cómo mejorar, puede desmotivar. Entonces, es importante. Vamos a pasar a nuestra siguiente lámina. El impacto de la comunicación en el desarrollo cognitivo y socioemocional. Aquí vamos a hablar en dos puntos, en el espacio cognitivo, el impacto en el desarrollo cognitivo y el impacto en el desarrollo emocional. Cuando hablamos de cognitivo, hablamos de todos esos procesos que se dan en nuestra mente. Atención, concentración, pensamiento, fluidez, de hecho, el curso de nuestro pensamiento. Hablamos de todo eso que tiene que ver en nuestra área cognitiva. Pero cuando hablamos de ese impacto de la comunicación educativa en el desarrollo cognitivo y socioemocional, en el área cognitiva, es importante destacar que las explicaciones claras y estructuradas facilitan la comprensión y retención de la información. Si nosotros explicamos bien, si nosotros somos claros y damos también ese espacio para que el estudiante pueda darnos un feedback, si entendió, si comprendió, si sabe lo que va a hacer, en, estamos abriendo un puente para que esa
para que esa información, para que ese aprendizaje se vaya construyendo. Otro importante es, como pueden ver en ese icono, abajo de preguntitas, usar preguntas abiertas y ejemplos que permitan conectar conocimientos previos, como yo les decía en la clase pasada, con nuevos aprendizajes. Es importante, por ejemplo, el día de hoy ustedes pueden conectar nuestros dibujos en este caso. Si se dan cuenta, en Cognitivos tenemos dos imágenes. La primera arriba la podemos conectar con explicaciones claras. Y los emojis de abajo podemos conectarlos con preguntas abiertas y ejemplos que permitan conectar este conocimiento previo con los nuevos aprendizajes. Entender que el aprendizaje se va construyendo. Es decir, hoy tenemos algo, hoy seguramente ustedes, hay cosas que yo les estoy diciendo hoy que ya ustedes lo saben, pero hay otras cosas que ustedes van a sumar a ese proceso de aprendizaje, a esa construcción del conocimiento. Entonces, es entender cómo se dan esos procesos. Porque si nosotros entendemos cómo se dan los procesos, somos mejores actores en ese rol de formar. Somos mejores actores en poder construir. Para mí es bien importante, y les comparto esto, siempre hacer preguntas y no dar por sentado. Y no dar por sentado que las personas, que los estudiantes ya tienen todo el conocimiento. Por eso, anteayer, en nuestra clase de viernes, yo comencé explicando sobre la psicología educativa. Quizás muchos de ustedes ya sabían qué era la psicología educativa, pero yo necesitaba sentar una base que me pudiera a mí ayudar a desarrollar esta clase y que ustedes ya entendieran que la psicología educativa se encarga, que esa rama de la psicología que se encarga de ayudar a la educación, a que ese proceso de educación, de enseñanza, se pueda dar de la mejor manera, a entender esos procesos que se dan en el contexto educativo. Entonces, siempre es importante que nosotros podamos hacer ese pequeño diagnóstico de cómo están nuestros estudiantes, qué saben, para, partiendo de allí, sacar. Hay una frase que me gustaba muchísimo, que la estoy recordando en este momento, y es: educar muchas veces no tiene que ver solamente con insertar información, sino con sacar. El estudiante en ese proceso y en esa experiencia educativa debe encontrar esos recursos que tiene dentro y sacarlos, sacarlos. Por eso dentro del proceso de enseñanza y educación también se fomentan las habilidades. Se fomentan esas habilidades que generan también y estimulan el autoestima de nuestros estudiantes. Entonces quiere decir que la educación no solamente transforma de manera cognitiva o de manera de información, sino que también transforma ese autoconcepto que tienen nuestros estudiantes. Ok, hablando un poquito más desde la otra área, desde el área emocional, el desarrollo emocional, voy a compartirles un poquito de esa área socioemocional. Cuando hablamos de ese desarrollo del impacto, ese impacto de la comunicación en el desarrollo socioemocional, podemos hablar de un docente que escucha, que valida emociones de los estudiantes y genera un ambiente seguro. Yo creo que esto es tan crucial, es tan clave en el proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente es información, el ser humano también es emoción. Y sucede mucho, cuando estoy formando a equipos, me doy cuenta que muchas veces, por lo menos en los contextos a nivel organizacional, muchas veces queremos que las personas logren algunos objetivos para la organización. Y eso está bien. Personas son contratadas para eso. Pero no se te puede olvidar que ellos también son seres emocionales y que esas emociones afectan en el desarrollo y en esa productividad que tú buscas. Lo mismo sucede con nuestros estudiantes. Ellos pueden desarrollar muchas cosas, pero necesitan también sentir ese espacio y crear esos ambientes para ese desarrollo cognitivo, para ese desarrollo socioemocional, para que se dé también ese desarrollo cognitivo. Entonces, es importante esa empatía, esa motivación del profesor que influye en la autoestima y la seguridad de los alumnos. Quizás es algo que hemos escuchado, pero que necesitamos recordar para nosotros poder conectar más desde nuestros espacios educativos.
Y pasemos un poquito ahora a esas estrategias para una comunicación educativa efectiva. Y aquí quiero hablar un poquito de lo que citaba nuestro querido Pachano. Este es un autor que ha estudiado mucho el tema de la comunicación educativa. Y él hablaba de 4 puntos bien claves que se los quiero dejar. Y el primero es pertinencia. Es relacionar la retroalimentación con los objetivos de la clase. Es decir, ese feedback, eso que me entrega el estudiante, relacionarlo con los objetivos de la clase. ¿Por qué? Porque de esa manera, ese comentario, eso que hace el estudiante, tú lo que haces es colocarlo en su lugar. Recuerda que la educación es una construcción como de un rompecabezas. Imagínate que es un rompecabezas y que tú tienes algunas piezas y que tienen muchas piezas en el aula. Tú tienes algunas piezas, tu estudiante tiene otras y las van colocando. Y tú, si ves que el estudiante coloca una pieza en un lugar correcto, tú la ordenas, pero, pero visualmente tú lo vas ubicando. O sea, lo haces que él vea también visualmente dónde va esa pieza. Y eso es colocar esa información en el lugar correcto. Y ahí es donde somos guías con nuestros estudiantes. La otra criterio que comparte Pachano es la claridad. Explicaciones concisas adaptadas al nivel del estudiante. Por eso es importante entender el nivel. Y eso lo vamos a hablar más adelante con un par de teorías. El nivel del estudiante. La número 3 es el equilibrio. Alternar correcciones con comentarios positivos, sin duda alguna. De hecho, hoy compartía con una persona eso. Le decía que está liderando algunos equipos. Y le compartía, le decía, ¿por qué no te enfocas en tu equipo en, para poder trabajar esas debilidades o cosas que no están logrando tu equipo? ¿Por qué no te enfocas en lo positivo? Enfócate en lo positivo. También puede pasar con esto. Enfóquense en lo positivo. Porque sé que hay estudiantes que pueden tener complejidades, pueden tener comportamientos difíciles de llevar. Eso es una realidad. Nosotros no queremos ignorar la realidad como formadores, pero enfoquémonos en eso, en lo que tiene ese estudiante, estimulando esas buenas cosas para poder llegar a una conexión donde podamos corregir eso que no nos está dando, que sabemos que puede dar. Y por último tiene que ver la orientación a la mejora. Indicar cómo mejorar, no solo lo que está mal. Es como esa frase que hemos escuchado, que dice, no solamente me digas el problema, sino dame soluciones. Yo creo que todos esperamos eso. Pensemos un momento, en ese momento que nos han corregido a nosotros como estudiantes. Yo necesito un feedback. ¿Cómo lo hago? Yo recuerdo una vez que estaba en la universidad, en mi primera carrera, que no terminé. mm, Estaba en la universidad y recuerdo que una vez salí muy mal. Salí muy mal. Y yo fui hasta que la profesora y le dije, no quería volver a salir mal. Y le dije, profesora, ¿me puede explicar cómo debería estudiar? Y la profesora muy amablemente me dijo, mira, vas a hacer un cuadro, dijo ella. Vas a hacer un cuadro. Y ahí vas a colocar cada punto y lo vas a repasar. Vas a estudiar de esta manera. Y vas a salir bien en la próxima evaluación. Hice tal indicación. Y evidentemente salí mucho mejor en la clase, en la evaluación. Pero es importante eso. No solamente me pongas la mala nota, dime qué puedo hacer, cómo lo hago de la mejor manera. Entonces podemos transformar muchas cosas desde el aula educativa, pero necesitamos también ser agentes de que ese proceso educativo se dé. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, quiero ver sus manitos allí en el chat o los aplausos también. Eso me hace ver que vamos bien. Ok, ok. Navi Chulca. Ok, qué bueno, me contenta mucho que estás feliz allí y que estamos aprendiendo bastante. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Y quiero recordarles que para que la comunicación educativa sea efectiva, debemos entender cómo se piensa y se desarrolla en nuestros estudiantes. Es importante que nosotros podamos eh, pensar, entender cómo se desarrollan nuestros estudiantes. Y para eso vamos a pasar
con esta siguiente pregunta. Hoy estoy muy preguntón, la verdad, que quiero que pensemos, que hagamos clic con algunas cosas que nos puedan ayudar en nuestro proceso educativo, como o en ese rol de formadores. ¿Cómo creen que cambia la forma de pensar y aprender de un niño pequeño en comparación con un adolescente adulto? ¿Cómo creen que cambia esa forma de pensar y aprender de un niño pequeño en comparación con un adolescente adulto? Aunque leyendo esta pregunta me surge otra, pero piensen un poquito. ¿Cómo creen que cambia esa forma? ¿Cómo, cómo creen que cambia esa forma? Pensemos un poquito. Quizás la respuesta quiero leerlos en el chat. Respóndame sobre eso. Ok. No los leo en el chat, pero supongo que están pensando en esa pregunta. Ok. Ok, por aquí me dicen por los conocimientos que ya posee. Ok, por los conocimientos. Ok, bien, los estoy leyendo. Por la experiencia, la madurez, un adolescente razona más que un niño pequeño, va creciendo, enseñando con paciencia, es un adulto de la corteza frontal más desarrollada. Cuando un niño, escuchando dándoles confianza, los niños son más comprensivos que los adolescentes, casi no les gusta aprender. Ser más creativo con los niños en el juego, o sea, el adulto empieza a tomar, ok, veo que están con muchas, respondiendo muchas, eh, están muy activos aquí respondiendo nuestro, ok, bien, veo algunas preguntas bien interesantes, bien, algunas respuestas bien interesantes. Vamos a pasar a nuestra siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito de esta teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. ¿Y por qué les hacía esta pregunta? Porque es importante que nosotros podamos entender, según los teóricos que nos hablan de la psicología educativa, que nosotros podamos entender que hay ciertas teorías que nos pueden ayudar a comprender esos aspectos, que nos pueden ayudar a comprender cómo nosotros podemos abordar nuestras poblaciones educativas. Cuando hablamos de nuestro querido amigo Piaget, que siempre lo hemos estudiado desde el área educativa, es importante recordar varios puntos que seguro ustedes ya los han escuchado, y es que, bueno, él fue un psicólogo suizo que revolucionó la forma en que entendemos el aprendizaje infantil. Su teoría se desarrolló, como dice nuestra lámina, en el desarrollo cognitivo, que se basa en la idea de que los niños no son simplemente receptores pasivos de información, sino que construyen activamente su conocimiento a través de la interacción con el mundo. Quiere decir que esa relación que nosotros tenemos con el mundo, según nuestro querido Piaget, habla de cómo nosotros construimos esa información. Por eso vemos que nuestras historias impactan en cómo nosotros aprendemos, impactan en cómo nosotros nos comunicamos, cómo nos relacionamos, cómo asimilamos esa información. Entonces quiere decir que nosotros teniendo una población educativa con distintas historias, quiere decir entonces que nosotros vamos a tener distintas maneras que nuestros estudiantes aprendan, pero él lo hizo de una manera simple, lo sintetizó y nos dio algunos tips importantes que nosotros podemos utilizar. Y vamos a eso. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget se basa en 4 etapas y vamos a conversar sobre eso y vamos a ver cómo la aplicación en nuestra área educativa se da. Primero tenemos la etapa sensoriomotora, que es de 0 a 2 años. En esta etapa los niños exploran el mundo a través de sus sentidos y acciones y en esta etapa se desarrolla el concepto de permanencia del objeto. Es decir, algunas de las características es que los bebés de esta etapa exploran el mundo a través de sus sentidos y movimientos. Podemos ver que en esa etapa de 0 a 2 años vemos cuando los bebés también utilizan mucho ese sentido del gusto, por lo menos, que saben que los bebés se quieren llevar toda la boca. Entonces, es decir, a través de esos sentidos están experimentando. También desarrollan la permanencia del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Comprendiendo que los objetos siguen existiendo aunque no los vean. Aprenden a coordinar acciones motoras simples o
con experiencias sensoriales. ¿Y cómo hacemos esa aplicación en la educación? Bueno, podemos utilizar juguetes interactivos y experiencias sensoriales para estimular ese aprendizaje temprano. Y también, ¿qué podemos hacer? Juegos de esconder objetos para fortalecer la permanencia del objeto, es decir, jugar con nuestros niños. Entonces, el juego va a ser una forma de que ellos van a desarrollar ese aprendizaje. Ok, también tenemos ahora la etapa preparacional. Y en la etapa preparacional entendemos la etapa preparacional como ¿qué? Como donde se desarrolla el lenguaje y el pensamiento simbólico, pero aún existe egocentrismo y dificultad para ver las perspectivas de los demás. Es decir, ellos quieren todo para ellos. Todo es para ellos. Te ven que un niño en esta etapa le damos un juguete y a veces les cuesta compartirlo, porque ellos son el centro. Ellos están con ese ego de que ellos son el centro. Y tenemos varias características que nos pueden ayudar a entender eso. Como les decía, se desarrolla el lenguaje y el pensamiento simbólico, el uso de palabras e imágenes para representar objetos. Vemos a ese niñito en nuestra figura como jugando con un helicóptero, con un avión. Pero también tenemos ese pensamiento egocéntrico donde los niños ven el mundo desde su perspectiva y les cuesta comprender otros puntos de vista, es decir, ellos cómo lo ven, cómo lo hacen. Entonces, eso es importante a nivel educativo, entender que ellos solamente están viendo el mundo con sus ojitos, con sus lentecitos, y no están viendo que hay más lentecitos también, que hay más personas en el mundo. Y bueno, ahí se desarrolla más la imaginación y el juego simbólico. Y bueno, nuestras aplicaciones en la educación puede ser el uso de cuentos, imágenes y actividades lúdicas para enseñar conceptos. Por ejemplo, en esta etapa es sumamente interesante utilizar un títere. Yo recuerdo que una vez me tocaba dar una clase y utilicé un títere y esos niños hasta el día de hoy lo recuerdan cuando me ven. El tema del títere, que cuándo lo voy a llevar, que cuándo voy a llevar el títere, que cuándo lo van a volver a ver. Y bueno, demasiado cómico, pero los niños siempre recuerdan eso, porque los impactó muchísimo. Y fue una forma también de poder captar su atención. Y también tenemos que en aplicaciones en la educación de la etapa preparacional que fomentar la educación social para mejorar la comprensión de diferentes perspectivas, es decir, conectar a los niños, conectarlos a que jueguen, a que hagan trabajo en equipo, sí, a que se socialicen entre ellos. Es importante eso. Ahora bien, pasamos a la tercera etapa que nos dice nuestro querido Piaget y es la etapa mm, de la etapa de operaciones concretas que es de 7 a 11 años. Los niños comienzan a pensar de manera lógica sobre eventos concretos y comprenden conceptos como la conservación y la reversibilidad. Son conceptos bien interesantes que a los niños pueden ir desarrollando y dentro de esas características que podemos ver en esta etapa y que podemos utilizar a nuestro favor tenemos ese desarrollo del pensamiento lógico aplicado a situaciones concretas, como le decía, esa capacidad de clasificar, de ordenar, manejar conceptos como volumen, cantidad. Podemos ponerlos a ordenar de mayor a menor. Entonces, vemos como esa etapa, los niños ya ahí pueden ordenar más cosas. Su pensamiento está cambiando un poquito más, es decir, pueden hacer algo un poquito más complejo. Y algunas aplicaciones, cuando hablamos de esa comprensión de la reversibilidad, hablamos de, por ejemplo, sumar y restar, que son operaciones inversas, que por lo menos sumar y restar, que son operaciones inversas, lo pueden realizar. Es decir, ya hay un pensamiento un poco más matemático, pueden sacar algunas cuentas. También vemos que los niños en esa etapa ya saben leer, identificar letras, también frases. Entonces, es bien importante. Quizás están comprendiendo algunos conceptos de mejor manera, un poco más. También están mirando su entorno, que eh, ya hay más personas, que hay más puntos de vista, entonces ya socializar se les puede dar un poquito mejor. Y bueno, entre las aplicaciones que podemos utilizar en nuestros roles como educadores, tenemos el uso de materiales concretos y ejemplos visuales para enseñar matemáticas y ciencias, y actividades prácticas como experimentos y resolución de problemas en grupo. Yo creo que aquí esas preguntas que le podemos hacer pueden ser bien interesantes. Y que además yo creo que esta generación también está un poco adelantada. Entonces es importante que nosotros podamos conocer qué hay en esta etapa y cómo nosotros podemos intervenir. Y por último tenemos esta etapa de las operaciones formales eh, que ya que nos explica que es de 12 años en adelante, y en esta etapa tenemos varias características bien interesantes que podemos utilizar o que podemos tomar en cuenta, como el desarrollo del pensamiento abstracto y la capacidad para formular hipótesis. Ya vamos a ver un razonamiento más de nuestros niños o de las personas que están desde 12 años en adelante, que básicamente es la adolescencia, la adultez joven, ya el adulto un poco más maduro y ya un adulto en totalidad. Entonces,
vemos cómo ya va a haber esa formulación, de hecho a nivel del cerebro, comenzaría lo que diría nuestro querido Daniel Siegele, del libro que les comentaba en la clase pasada, Tormenta Cerebral. Él comparte que a partir de los 12 años, más o menos hasta los 25, está ese desarrollo del cerebro. Entonces quiere decir que en esta etapa, según el desarrollo cognitivo de Piaget, también tiene que ver con esa poda que sucede en el cerebro. Entonces quiere decir que están muchos cambios sucediendo en el cerebro, pero hay también ese desarrollo, esa, esas hipótesis que ya pueden formular nuestros estudiantes. También vemos que, como les decía, existe ese razonamiento lógico y avanzado y esa capacidad de resolver problemas complejos y esa reflexión sobre conceptos morales, éticos y filosóficos. Y dentro de las aplicaciones de educación, tenemos que fomentar debates. ¿Cómo es que podemos hacer? Fomentar debates y análisis críticos de temas complejos. Yo siempre les indico, por ejemplo, a los adolescentes que estarían en esta etapa, muchas veces ellos no esperan que nosotros les digamos qué hacer, entonces formulemos la pregunta. ¿Qué harías tú si un adolescente estuviera en esta etapa? Por ejemplo, a veces cuando no nos quieren escuchar, que no quieren hacer, no quieren entender de una otra forma nuestro punto de vista o quieren hacerlo de otra manera y necesitamos hacerlo quizás como quien dice, asentar cabeza. Entonces sería importante nosotros volvernos en buenos preguntadores. Cuando nos volvemos en buenos preguntadores, entonces formulamos esas preguntas que los hacen pensar y los hacen construir el conocimiento. Y también, ¿qué podemos hacer dentro de las aplicaciones en la educación de esta etapa? Bueno, usar uso de proyectos de investigación y resoluciones de problemas hipotéticos. Es bien importante. Y cómo nos ayuda, pensemos un poquito en cómo nos ayuda cómo nos ayuda esta teoría, cómo influye estas etapas en la enseñanza. Bueno, adaptar los contenidos según la etapa del desarrollo del estudiante, utilizar estrategias adecuadas para cada edad, juegos, debates y experimentos, fomentar el aprendizaje activo, que creo que es lo más importante, porque yo creo que un estudiante cuando no logra aprender algo es porque no está activo, porque no está presente en el proceso educativo, en esa construcción del conocimiento. Entonces es importante que nosotros seamos esos agentes que permitan que los estudiantes se exploren y construyan su conocimiento. Yo creo que eso es sumamente clave. Hacerlo, buscar la manera para que ellos se conviertan en agentes activos de su propio conocimiento. Y que creo que algo que yo he visto, por lo menos desde mi perspectiva, esto sí es una opinión totalmente personal, creo que todas las personas tienen tienen la capacidad de aprender y de construir su conocimiento. Y todos son buenos para algo. Lo que pasa es que es importante que cada quien encuentre en qué es bueno, en cómo aprende, en esos tipos de aprendizaje, que cómo lo hace mejor, si de manera auditiva, si de manera visual, si haciendo, de forma kinestésica. Entonces, es importante que nuestros estudiantes logren conectar con eso, de qué forma ellos aprenden, porque de que aprenden, aprenden, pero ¿cómo lo haces? Entonces también es importante, no sé, me surge en este momento, ver qué cosas a ellos les interesan y preguntarles cómo lo aprendiste, porque de esa manera también entenderemos cómo ellos procesan esa información. Ahora bien hasta aquí, ¿cómo vamos? Veo que hay muchos comentarios por aquí. Eh, no los he leído eh, tanto, pero veo que por allí están escribiendo y me parece bien interesante. Ok, voy a pasar entonces a nuestra siguiente parte y voy a compartirles esto. Ahora entendemos cómo evoluciona el pensamiento a lo largo del desarrollo y es importante hablar también cómo crecemos emocionalmente. Y aquí entra la teoría de Erikson, que veremos a continuación. Y quiero hacerle estas dos preguntas porque hoy me he vuelto un poco preguntador. Creo que nuestras clases a partir de ahora van a ser mucho más preguntar, porque quiero que se vayan con eso. Creo que allí se construye el conocimiento. Y vamos con esta primera pregunta. ¿Qué desafíos emocionales enfrentamos en diferentes momentos de nuestra vida? Pensemos en eso. ¿Qué desafíos emocionales enfrentamos en diferentes etapas o momentos de nuestra vida? Pensemos eso. ¿Qué desafíos emocionales?
Porque cuando hablamos de esos desafíos emocionales, creo que hay muchas cosas que pueden implicarse dentro de eso. Desafío laboral, escriben por aquí. Pero quiero que hablemos más, no de los obstáculos externos, sino quiero que hablemos un poquito de los obstáculos, no obstáculos, sino de los desafíos internos. Porque recuerden que ahora vamos a pasar a la teoría de Erickson y queremos hablar un poquito de qué pasa internamente. Porque eso que nos sucede internamente tiene que ver también con incide en, en ese aprendizaje. Ok, los veo por aquí escribiendo el estrés, la depresión sería un desafío, la ansiedad. Ok, el estrés, el miedo, el duelo, la depresión, la pena. Todos los desafíos es parte de la vida. Tiempo para cumplir objetivos. Ok, el miedo, el temor, la inseguridad. Bien importante. Ok, voy a pasar a la siguiente. Ahora quiero que vean esto. Ahora quiero que piensen esto. ¿Cómo estos desafíos afectan nuestra forma de relacionarnos con los demás y con el mundo? Primero hablamos de los desafíos emocionales. Ahora, ¿cómo estos desafíos afectan nuestra forma de relacionarnos con los demás y con el mundo? Pensemos un poquito. Para esto, quiero compartirles la teoría del desarrollo psicosocial de Eric Erikson. Me parece bien interesante esto porque creo que uno nunca se le va a olvidar esta teoría porque el apellido tiene el nombre y el apellido, básicamente es Eric Erikson. Y quiero compartirles esta teoría porque Erikson fue un psicólogo psicoanalista, además, psicólogo y psicoanalista germano-estadounidense, y él propuso la teoría del desarrollo, como lo lee en nuestra lámina, una teoría del desarrollo que abarca toda la vida y se centra en los conflictos psicosociales que enfrentamos en cada etapa. Teoría que surge en cada fase de la vida. Y sabemos que en cada fase de la vida enfrentamos un desafío que influirá en nuestro desarrollo personal y social. Es importante entender que ese desafío que nosotros tenemos como persona va a influir en cómo nosotros podemos aprender, porque no es el mismo desafío que tiene un niño al que tiene un adolescente. Por eso es importante entender qué desafío enfrentas. Y me encanta esta teoría porque esta teoría desarrolla de acuerdo a los desafíos que nosotros podemos aprender y que podemos sacar de allí. Quiero que presten bastante atención en esto. Ok, la teoría del desarrollo psicosocial de Eric Erikson habla, tiene varios puntos claves y voy a irse compartiendo poco a poco, así como quien dice, con pincitas para ir entendiendo muy bien lo que nosotros queremos explicar. En la primera etapa, que es confianza versus desconfianza, y se da desde los 0 al 1 año, se forma ese sentido de la confianza en los cuidadores primarios, es decir, los niños experimentan ese cuidado de, de quien está, valga la redundancia, cuidándolos, o por sentido lógico. Eh, pero entendiendo que aquí se da de acuerdo a la experiencia que tenga ese niño, puede desarrollar confianza o desconfianza, es decir, ese valor, ese sentido. Y la crisis psicosocial que se da ahí es, ¿puedo confiar en el mundo? Porque imagínate un niño que no tiene, que no ha estado abrazado, abrigado, no ha sido cuidado, genera desconfianza, se siente inseguridad. Entonces la pregunta que surge allí, aunque es muy pequeño, es, ¿puedo confiar en el mundo? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué impacto tiene en la educación? Y es que esta enseñanza que se da puede fomentar la seguridad emocional y vínculos afectivos tempranos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros no somos seres solamente a nivel cognitivo, somos seres también que estamos a nivel emocional. Entonces es importante entender esa historia. Por eso porque soy como soy, porque nuestros estudiantes son de esta manera. Entonces es bien interesante que nosotros podamos entender eso. Este autor ha desarrollado estas crisis, entonces podemos ver cómo seres humanos, como niños, como bebés,
en esa etapa de 0 a 1 años, pueden desarrollar confianza o desconfianza. Y algo que nosotros podemos trabajar, una virtud resaltante, es la esperanza. Esa esperanza que podemos nosotros, podemos nosotros resaltar de esta etapa. ¿A qué me refiero con esto? Con que este pequeño bebé puede ver si ha estado cuidado, puede desarrollar, sentirse con esa seguridad que siente, esa esperanza en confiar en el mundo, porque básicamente depende de otros. Vemos en nuestro segundo dibujo a un bebé precioso. Hablamos de la etapa de autonomía versus vergüenza. Cuando hablamos de esta etapa, nuestro querido Erickson nos habla de que los niños se da de 1 a 3 años y que los niños desarrollan independencia y control personal. Entendiendo que en esta etapa los niños comienzan, por ejemplo, a controlar sus esfínteres, ya que los niños pueden avisar cuando van al baño, pueden avisar, también se empiezan a comunicar un poco más cuando tienen hambre, cuando están fatigados, cuando necesitan algo, con las pequeñas palabras que dan. Entonces, podemos ver que se puede dar esa autonomía, pero también la vergüenza porque puede ser que no comunique, puede ser que no hable. Entonces, es importante como esa crisis psicosocial también tiene que ver en esa incidencia de desarrollar esas habilidades y esos estímulos para que nosotros como formadores o como educadores podamos ayudar a entender lo que está pasando. Y la pregunta que surge en esta etapa es, ¿puedo hacer las cosas por mí mismo? Y la virtud resaltante es la voluntad, si yo puedo hacerlo. Y en el impacto en la educación es fomentar esa independencia en actividades, es decir, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. Enseñar a ese niño que es pequeño que hay cosas que sí puede lograr y desarrollar esa seguridad, sin duda alguna. Por ejemplo, yo que atiendo personas por mi labor como psicólogo, me doy cuenta como estas etapas quizás no hay tanta memoria, pero sí afectan a la historia de una persona. Entonces también, ¿por qué no afectaría en el tema de aprender? Entonces es importante, no quiere decir que no se pueda fomentar distintas cosas para que la persona mejore. Claro que sí, pero es importante entender cómo fue esa crisis. Ahora pasamos a la tercera etapa que nos hablaba Eric Erickson y es la iniciativa versus culpa que se da en la edad aproximada de 3 a 6 años. Y la pregunta que se hace a la crisis psicosocial es, ¿puedo iniciar actividades? En esta etapa se fomenta la capacidad de planear y emprender actividades por sí mismo, ya que si la segunda etapa se fue dando de la mejor manera, entendemos que ya hay una iniciativa propia de nuestros niños y que podemos resaltar como virtud ese propósito, esa capacidad de iniciativa. ¿Y cómo lo podemos hacer en otro impacto de la educación? Fomentar la creatividad y la toma de decisiones. Enseñar a ese niño a que puede tomar algunas decisiones, como quieres hacer tus dibujos, qué colores quieres elegir, aún cómo te quieres vestir. Son cosas que podemos fomentar. Quizás esto teoría habla mucho también del tema de educar entre papás, del desarrollo más bien de la labor de papás. Pero nosotros como formadores también que trabajamos con niños pequeños, podemos hacer eso en nuestros espacios educativos. Pasamos a la cuarta etapa y ahí hablamos de trabajo versus inferioridad. Vemos un niño bien lindo allí en nuestra imagen y entendiendo que esta etapa se da entre los 6 y 12 años. Y la pregunta que surge allí es, ¿soy competente y puedo hacer las cosas bien? Bien interesante esa pregunta, ¿no? Ya que la escuela y las interacciones sociales refuerzan la confianza en las habilidades propias y pueden generar sentimientos de inferioridad. Ahí podemos destacar un gran tema. ¿Por qué? Porque en esta etapa de 6 a 12 años básicamente se da la escuela, lo que conocemos como, bueno, por lo menos en mi país, escuela de primero a sexto grado. Y entender que nosotros podemos fomentar esa autoestima, esa capacidad que tiene el estudiante para lograr hacer algo. Y a nivel educativo nosotros podemos fomentar ese éxito en tareas y el trabajo en equipo que él puede lograr. ¿Cómo lo podemos hacer a nivel educativo? Nosotros fomentar esos espacios, crear esos contextos para que nuestros estudiantes
puedan desarrollar esas habilidades. Y por supuesto, estimularlos a que lo puedan hacer. Y la virtud resaltante es la habilidad. Yo puedo hacerlo. Pasamos a nuestra siguiente lámina. Hablamos de la quinta etapa que nos habla Erik Erikson y es identidad versus confusión de roles. Y en esta etapa, la pregunta que surge es ¿quién soy yo y qué quiero hacer en la vida? Bien interesante, creo que es una crisis sumamente interesante y de nosotros comprender. Porque los adolescentes buscan definir su identidad y propósito en la vida. Yo podría extenderme sobre este tema. Pero entiendo que desde nuestra área educativa, nosotros, ¿qué podemos hacer? Apoyar la exploración de intereses, que muchas veces nos cuesta. Creo que es uno de nuestros desafíos, porque en esa etapa ellos tienen la iniciativa, quieren romper ese status quo, sin duda alguna. Y no lo hacen por eso que llamamos rebeldía, sino lo hacen porque ellos quieren encontrarse en sí. Están identificándose, generando un autoconcepto, están buscando cómo ellos hacerse sentir, ya que los adolescentes, básicamente nosotros no les damos la comida como a nuestros niños, no les bañamos. Ellos tienen esa capacidad, entonces depende cómo ellos hayan desarrollado también esa etapa anterior, también va a ser bien crucial para que ellos puedan desarrollarse, para que ellos puedan desarrollar esa construcción del conocimiento, esa autoestima que ellos tengan, sin duda alguna, va a afectar ese proceso y esa construcción del conocimiento. Ahora pasamos a la siguiente etapa, que es intimidad versus aislamiento, que se da entre los 18 y 40 años. Y la pregunta que surge es, ¿puedo formar relaciones cercanas? Entendemos que esta etapa, en esta etapa, la virtud que se resalta es fidelidad. Y el impacto de la educación es apoyar. No, la pregunta que surge es, ¿puedo tomar relaciones cercanas? Y la virtud resaltante, discúlpenme que sea, es el amor. ¿Y cómo podemos hacer nosotros, como educadores, también fomentar relaciones interpersonales saludables? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esa es la crisis de esa etapa, fomentar buenas relaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar esta crisis? Utilizándola de forma positiva, porque es una crisis que tienen interna las personas que están en esta área, en esta fase de la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para educar y para construir la información? Entonces, fomentar relaciones interpersonales saludables, crear equipos, desarrollar debates, ver la forma que ellos puedan estudiarse, que puedan conectarse, que puedan saber cuáles son sus habilidades, cuáles no, cuáles son sus desafíos en esa área. Pero siempre fomentar el trabajo en equipo. Y pasamos a la séptima etapa, que es generatividad versus estancamiento. O sea, de los 40 a 65 años, y la pregunta que se hace allí es, ¿estoy contribuyendo a la sociedad? Ya comienza a preguntarse esa persona, ¿estoy dando algo? Y esa virtud que podemos encontrar allí es el cuidado. Y a nivel educativo lo que podemos hacer es fomentar la participación activa en la comunidad. Que sean parte de algo. Que sean parte de algo. Y por último tenemos la integridad versus la desesperación, es la crisis de 65 años en adelante. Y ahí surge la pregunta, ¿he vivido una vida plena? La virtud que podemos encontrar es la sabiduría. Y nosotros como educadores podemos fomentar el sentido del logro y la reflexión sobre la vida. Valorar. Conectar esa construcción del conocimiento desde valorar. Valorar. ¿Qué has hecho? Comparte tu experiencia. Dame estas herramientas. Dame esos consejos. Enséñame. Porque surge esa pregunta y es bien interesante que nosotros podamos pensar cada una de esas preguntas, porque yo creo que si nos hacemos esta pregunta de acuerdo a los distintos roles, de acuerdo a los distintos grupos, mejor dicho, donde nosotros formamos, creo que también nos ayudaría muchísimo a poder entender cómo ayudarlos a construir ese conocimiento. Y bueno, las aplicaciones en el aula, entonces sería identificar las necesidades emocionales y psicosociales de nuestros estudiantes, ofrecer apoyo emocional y social según la etapa en que se encuentre, proveer un ambiente seguro y positivo donde los estudiantes puedan resolver sus crisis psicosociales y avanzar en su desarrollo emocional. Y
quiero cerrar con esta frase. El verdadero aprendizaje no solo ocurre en el aula, sino en la forma en la que le aplicamos el conocimiento en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Ahora que hemos explorado el desarrollo cognitivo socioemocional, pregúntate, ¿cómo puedes transformar tu enseñanza o tu aprendizaje para impactar positivamente a los demás? Pensemos en eso. Pensemos en eso. ¿Cómo podemos impactar nosotros como agentes? ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Cómo podemos transformar nuestra enseñanza o el aprendizaje positivamente en los demás? Yo quizás no voy a medir en la enseñanza lo que he compartido con ustedes. Creo que nunca voy a medirlo. Pero hay algo que siempre me queda. Y es que la mejor manera de nosotros revisar si sabemos algo es enseñándolo a otro. Es sembrando. Y esas semillas que nosotros estamos sembrando hoy en esas nuevas generaciones o en las generaciones que están ya. Entender que nuestro conocimiento y lo que hemos aprendido no solamente es nuestro, es importante darlo, sembrarlo, para poder construir algo más. Y creo que por eso todos estamos aquí. Estamos por eso. Y bueno, no quiero cerrar antes sin agradecerles por este espacio y recordarles que pueden aprovechar la oportunidad y obtener su certificado en nuestro Instituto de GECAT para que puedan fortalecer ese currículum vitae que todos tienen y que puedan ser los más destacados en su próximo trabajo. No solamente por lo que ustedes aprendan, aquí también, porque van a aumentar sus conocimientos. Y al obtener ese aval internacional por Google WordSpace for Education, así que pueden separar su certificado desde 50 soles o 40 dólares americanos. Y esta promoción va a estar válida hasta el 2 de abril, es decir, hasta tres días más. Así que pueden aprovechar y que ustedes sean profesionales más competitivos en el mercado laboral, ya que siempre nos están viendo algunas certificaciones. Entonces, que ustedes puedan decir, yo tengo un certificado de GCAT y sobre psicología educativa en el cual aprendí muchísimo, porque creo que cada uno de ustedes va a estar aplicando todo esto en sus ambientes laborales. Y recuerden que nosotros en ECAC siempre estamos comprometidos con la enseñanza. Y bueno, para mayor información pueden escribirnos a nuestros administradores en el grupo de WhatsApp, que también le van a pasar la información eh, sobre todo esto. De verdad que agradecidísimo. Profesor, le envío un mensaje en el chat del Meet. No escuché, ¿quién me puede repetir un poquito? Vi que alguien habló. Sí, sí, profesor, somos aquí de GCAP y recordarle que solamente es 14 dólares, no es 40, es 50 soles o 14 dólares estadounidenses. Exacto. Discúlpeme el error. Es solamente 14 dólares o 50 soles. Así es. Gracias al equipo de GCAP. Bueno, de verdad, súper agradecido por poder conectarme hoy con ustedes. Les voy a dejar esta pregunta abierta para que la próxima clase, que es el miércoles, nosotros comencemos partiendo de allí. ¿Cómo puedes transformar tu enseñanza o tu aprendizaje para impactar positivamente a los demás? Igual estas diapositivas se las vamos a pasar por el grupo para que ustedes puedan verlas por allí. Y recuerden que ese rol que ustedes tienen como profesores y como educadores va a impactar muchísimo en las nuevas generaciones. Sin más que decirles, de verdad agradecido por poder compartirles un poquito de lo que sé y gracias a todos los que se han conectado. Entonces nos vemos.